a empezar con las modificaciones de motor antes de desarmarlo. Así lo podemos ir probando y dejarlo, como dijimos, perfecto de mecánica. Ya tenemos el carburador, ya tenemos todo, así de una vez también le podemos dar unas vueltitas ahí. Básicamente lo que tenemos aquí es un carburador OCO D30 que nos quedó de la Derby, y tenemos la gomita también para adaptarlo. Tengo este otro tubo aquí, pero es muy grande, pero creo que es el que voy a usar. Esto está al revés, así. Voy a ver si lo corto y lo hago un poquito más pequeño para que entre dentro de esta goma, y así poderlo adaptar con la goma y poder quitar y poner el carburador si hace falta limpiarlo o lo que sea. Y luego aquí hacer lo mismo básicamente, y con alguna chapita hacer este flange. Entonces ahora nada, voy a sacar el carburador de ahí y bueno, a ver más o menos cómo lo tendría que poner. Bueno, señores, aquí tenemos el carburador de serie y el carburador al que vamos a cambiar. Esto es un motorcito de Pit Bike. He mirado por internet y justamente este de 110 con el mejor carburador que va es con uno de 28. Sin embargo, yo el que tengo aquí es uno de 30. Como el de 28 me cuesta unos 40 o 50 euros con envío y este me cuesta 0 euros, pues bueno, va a llevar el de 30, ¿no? Evidentemente. Aquí podemos ver la diferencia. Voy a buscar ahora un calibre para medirlo. 19 a 30. Bueno, midiendo unos tubos ahí del material que tengo por allá guardado. Tengo estos dos tubos aquí y este es perfecto para el carburador. Es exactamente de la misma medida. O sea que vamos a tener el tubo de la admisión exactamente de la misma medida que el carburador. Una vez que hagamos todo esto, lo que se me ocurre, compré estas arandelas el otro día para hacer unas cosillas ahí. Bueno, para ponerle aquí el eje, para reforzarlo, porque estaba muy flojo y era porque no apretaba bien, o la tuerca no alineaba bien con él. Le puse pasadores nuevos también. No tenía para estos pasadores y la tuerca quedaba muy adentro y no alineaba con el agujero este. Le compré estas arandelas, se las puse de atrás. Metí la arandela original delante, que es una chapita ahí, bueno, de caca. Y puse estas presillas nuevas también, más resistentes. Y ahora ya no tiene absolutamente nada de holgura el eje trasero. Y nada, luego lleva su capuchoncito arriba. Compré unas medidas adicionales y por suerte, una de ellas me ajusta perfecto con el tubo. Y si vemos aquí, luego lo que voy a hacer es al motor, a la culata. Ahora mismo no, ahora mismo voy a adaptar el carburador y ya está, va a quedar con ese frente allí. Yo sé que está mal, pero lo que voy a hacer luego es portear la culata a esta medida. Y así también vamos a ganar un poquito más de potencia ahí y bueno, va a quedar mejor. Ahora mismo lo que voy a hacer nada más es darle un poquito de forma a esta arandela por aquí. Le voy a hacer unas ranuras porque bueno, no llega perfectamente a centrar en los agujeros. Entonces lo que voy a hacer es hacerle unas ranuritas aquí y allá que alineen con los tornillos y que apriete la mitad del tornillo así hacia aquí y se queda apretado perfectamente. Así que nada, vamos a adaptar ese carburador de una vez. Aquí nos podemos dar cuenta que el diámetro interno de la arandela es casi perfecto, igual que el diámetro interno del tubo. Joder, me asusté con esa bolsa metida allá adentro y dije que hay un animal ahí o algo. Pues nada, entonces vamos a doblar un pedazo de este tubo, luego lo cortamos y nada, soldamos la arandela, hacemos eso y ya tenemos como poner el carburador ahí al motor. Sí, ya sé que esta dobladora es una caca, pero bueno, es lo que tenemos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bueno, en definitiva, el carburador lo voy a poner así, viendo para adelante. Luego buscaré un filtrito como el que le puse a la Derby, algo así como eso. No, por este lado se ve mejor. Algo así como esto. Todo, creo que fueron 3,50, o sea, una tontería en AliExpress. Y se los pongo allá adelante, que en un principio lo que quisiera hacer es cuando tenga las carrocerías del cochecito instalado, abrir un agujero por el capó y que saliera la punta del carburador o el filtro del aire o cualquier cosa así, algo así chulo, no sé, como un supercargador o... ya veremos, algo así bastante curioso quisiera hacer. Aquí, nada, lo que vamos a hacer ahora es el tubo ahí así un poco a 90, o bueno, el 90 que me permita. Arandela, goma y estamos ya cada vez más cerca. Bueno, señores, y así me hice este pequeño tubito para hacer aquí la admisión. Aún no sé si lo voy a colocar así de esta manera a lo alto o así de esta manera a lo largo. Creo que así me va a quedar el carburador muy adelante, así que creo que lo voy a hacer de esta manera.
Así que nada, vamos allá. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es esto. Mis manos están asquerosas de agarrar los tubos esos que estaban ahí tirados allá abajo. Bueno, en fin, vamos a hacerle aquí estas muesquitas porque como ven, si lo centramos, pues no le puedo hacer el agujero porque es un poquito más grande para el agujero. Sin embargo, lo que voy a hacer es hacer las muescas allí y sé que va a sujetar perfecto. Ya lo vamos a ver. Bueno, ahora básicamente va a respirar por allí cuando antes respiraba por este ancho. Ahora va a ser por este ancho. Luego tendremos que portear la culata, ya lo dije, pero va a mejorar bastante. Vamos a tener el máximo potencial que le podemos sacar a este motor sin tocarle todavía la culata. Bueno, ya tenemos la tobera instalada, el carburador probado. Va brutal, mucho mejor que antes, pero le hace falta con urgencia el escape, porque ahora evidentemente al tener más admisión, más carburación, necesita una mejor manera de respirar para afuera. Está muy restringido el escape. Es lo próximo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y voy a portear bien la culata para que vaya todo a la misma medida. Y el tubo voy a conseguir una curva ya hecha, pues esa doblera que tengo es horrible y por eso no pude hacer una curva bien. Tuve que cortar el tubo, empatar y tal, por eso quedó así. Y nada, voy a buscar una curva que sea de esta medida, que las hay, o cuando vayamos a hacer la parte de la adaptación de la carrocería, es lo que digo, voy a poner carburador más adelante y voy a hacer una tobera en condiciones, va a quedar bastante mejor, así que... Nada, ya saben. Lo próximo, creo que ya tengo cuadrada una carrocería y nada, ya en lo que tenga la carrocería voy a hacer el próximo vídeo donde vamos a cortar el quad, vamos a hacer un pequeño chasis, adaptar la suspensión trasera porque ya no va a ir por el medio, sino tendrá que ir por un lado, 2 amortiguadores y a ver cómo lo vamos a hacer. Así que nada, suscríbete, déjanos un like y nada, coméntanos por allá abajo qué te parece, si te da asco la tobera, cómo crees que está quedando, cómo crees que va a quedar.